qui non intelligit, aut taceat, aut discat. Quien no entiende, o calla o aprende. Monas hieroglífica. John Dee, 1527-1608. El autor de la Mónada Jeroglífica, uno de los tratados de filosofía esotérica más perspicaz que tenemos en el corpus de ocultismo, es el filósofo, matemático, astrólogo y teurgo londinense de prosapia galesa John Dee, quien vivió en la época en que el reino de Inglaterra obraba un cambio significativo en su cultura, sociedad y religión que venía desarrollándose desde el reinado de Enrique VIII, su sucesor, Eduardo VI, y más importante, el reinado de su hija, la reina María, y luego el reinado de su hija menor, Elizabeth, quien pondría fin a este cambio creando la Iglesia de Inglaterra y separándose definitivamente de Roma. La disputa cultural que estaba tras este cambio se inscribe en la reforma emprendida por Martín Lutero a principios del siglo XVI. Curiosamente, uno de los más acérrimos defensores de la fe católica frente a los reformistas fue nada más que Enrique VIII, quien, debido a su defensa de la tradición católica, recibió del Papa de Roma, León X, el título de Defensor de la Fe, título que hasta hoy los monarcas de Reino Unido reciben en sus coronaciones, heredado de Enrique VIII. La disputa religiosa de Inglaterra toca aspectos civiles y políticos, la cual no es relevante para los fines de esta publicación, pero sí para entender algunas zozobras que vivió el ilustre fráter de la Rosa Cruz, John Dee. John Dee, desde joven y junto a sus estudios académicos y científicos, conoció la obra de los humanistas del Renacimiento, particularmente la obra de Cornelius Agrippa, y todo lo relacionado con el despertar de los estudios esotéricos que fueron redescubiertos en Europa desde el siglo XV por la influencia de los sabios de Constantinopla, que desde la Edad Media, como Miguel Pselo, hasta algunos más avanzados en propósitos en el siglo XV, como Platón, trataron de revivir las antiguas costumbres y misterios del platonismo y el hermetismo. Inclusive volver a revivir la religión grecorromana clásica, la adoración a los dioses y el inicio del proceso de iniciación que condujera a los iniciados hacia el conocimiento de la palabra divina o teología y a la operación del trabajo y obra divina o teurgia. De esta manera, el sueño del insigne emperador romano, iniciado, nos referimos a Juliano, volvería a tomar fuerza más de 1000 años después. La promoción de los estudios esotéricos en esta época posibilitó el avance del conocimiento, la ciencia y la técnica de la época. En aquellos tiempos, un ingeniero, arquitecto, médico o un hombre culto dedicado a cualquiera de estas disciplinas del conocimiento, también por lo general era un adepto a las mancias, la simbología, las doctrinas de Hermes, de Platón y Plotino. Por lo mismo, en aquella época se entienden por igual los conceptos de filosofía y magia natural, como en los casos de grandes hombres que personificaron este ideal, siendo el caso más característico el de Giordano Bruno, quien en un acto ejemplificador de virtud y vehemencia por la verdad, en la lectura de su sentencia, antes de ser ejecutado en la hoguera por sus verdugos, les gritó: «Tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla». Los estudiosos de la filosofía oculta no debemos olvidar jamás tal hazaña de Bruno, un hijo de la sabiduría que dio testimonio de la perfección que alcanza todo aquel que cultiva la filosofía y la ciencia divina. En el contexto del humanismo, John Dee se formará y destacará como uno de los científicos más célebres de su época, descollando en matemáticas, geometría,
ciencia de la navegación y por supuesto en las ciencias ocultas, astrología, alquimia y lo más destacado y a lo cual le dedicó gran parte de su vida, la magia ceremonial o la divina teurgia, pues siempre fue de la convicción que el hombre debía volver su inteligencia hacia los seres angélicos y servirse de la voluntad de ellos, que por naturaleza estaban dispuestos a ayudar a la especie humana, para que de esta forma los hombres, tan inmersos siempre en componendas y el fango de sus vidas míseras, pudieran elevar su mirada hacia lo alto y reclamar las joyas y dones espirituales que les son prósperamente donados por el Señor del Universo. Durante el reinado de la Reina María, llamada la Sanguinaria, por la crudeza con la que persiguió a los protestantes en Inglaterra en favor de la Iglesia de Roma, John Dee fue acusado de malas artes contra la reina, fue encarcelado y compareció al tribunal y ante un obispo para una evaluación sobre sus ideas religiosas, y por su piedad y auténtica espiritualidad y por no demostrarse las acusaciones, fue absuelto. A la muerte de María la Sanguinaria, quien padecía de serios problemas mentales, la elevación al trono de Elizabeth I, hija de Enrique VIII y de Ana Bolena, hizo volver del exilio a protestantes que venían a colaborar con ella en poner fin, tal como se pensaba en la época, a la superstición católica y promover un cristianismo puro de aditamentos paganos que los católicos habían incorporado a sus ceremonias y creencias. Isabel I tenía mucha inclinación hacia las ciencias ocultas. Al igual que John Dee, es considerada una de las destacadas iniciadas en el ideal de los hermanos de la Rosa Cruz. La reina reconocería las virtudes del sabio ocultista y le consultaría en cuestiones de estado y en cuestiones de su vida personal, y es sobre todo por este motivo que John Dee será reconocido y recordado por ser consejero de la reina que iniciaría la edad dorada del Reino de Inglaterra, comenzando el ideal del Imperio inglés, que desde ese momento iría fortaleciéndose hasta llegar a superar al Imperio español, que había sido la vanguardia durante el siglo XVI, llegando a su cúspide con el rey Felipe II, en cuyo imperio, por ser tan extenso, se decía no se pone el sol. John Dee, los últimos años de su vida, los dedicó a prácticas mágicas cuya finalidad era la invocación de inteligencias angélicas. A este respecto, hay mucha confusión sobre su verdadero propósito y las verdaderas prácticas que hacía, que en lo fundamental consistía en la técnica mágica que los ocultistas rosacruces de la época venían practicando producto de las investigaciones de los adeptos, como es el caso del abad de la abadía de Sponheim, en Alemania, Johannes Trithemius, maestro de Cornelius Agripa y de Paracelso, que como abad custodiaba una biblioteca magnífica con los mejores ejemplares de filosofía esotérica de su época, teniendo en gran estima la obra del adepto español de la Edad Media, Raimundo Lulio, y su extensa y tan inspirada obra que la tradición Rosacruz ha reclamado para sí y promovido. Las experiencias que Dee tiene en sus operaciones mágicas junto al medium de poca virtud Edward Kelly la fue escribiendo en sus muchos diarios en los que redacta sus operaciones y sus resultados, así como el contenido de las comunicaciones que los ángeles le dan. En esos experimentos aparecen indicaciones para un sistema de invocaciones de entidades espirituales que se alejan de las tradiciones conocidas, así como la descripción de cuadros mágicos con correspondencias elementales, planetarias y zodiacales, que se aparecían en la visión interior proyectada en la bola de cristal que utilizaban como medio para la comunicación. Estas instrucciones angélicas no tenían más relevancia que el mismo hecho de permitir el contacto con jerarquías espirituales, y por lo mismo no sirvieron para que Dee creara un sistema mágico. Tras su muerte, no hubo sucesores suyos que dieran a conocer la utilidad de tales investigaciones, por lo cual lo que hoy es conocido como la magia enoquiana o el sistema mágico de John Dee
en realidad no es obra de John Dee, sino del adepto del ocultismo de fines del siglo XIX, Samuel MacGregor Mathers, quien por primera vez, al menos en lo conocido, dará sentido operativo a los escritos de Dee y creará un complejo sistema de magia ritual que incorporará en el sistema Rosacruz de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, particularmente de la Orden Interna. En un futuro, haremos una publicación describiendo los detalles de las prácticas mágicas de John Dee, explicando algunos fragmentos de sus diarios y de la técnica utilizada por Dee y Kelly. Ahora, concentrémonos en su obra publicada en 1564, La Mónada Jeroglífica, dedicada a Maximiliano II, emperador del Sacro Imperio, rey sapientísimo de Bohemia y Hungría, en cuya portada aparece la cita que indicamos en el inicio. Esta obra es de la más sui generis de su época hasta hoy, y es la descripción para la confección de un sigilo o sello que concentra los símbolos fundamentales de las ciencias ocultas y que, como una llave simbólica, permite seguir la secuencia geométrica de la creación del mundo. Por ello, su finalidad es ser un escrito formativo de metafísica y también de práctica que ayude al iniciado a concentrar y elevar su pensamiento para adentrarse en la estructura geométrica original, a partir de la cual el gran arquitecto de los mundos fue configurando todo lo demás, desde los elementos hasta los diferentes organismos vivos, y lo principal, la figuración geométrica de las propias leyes que rigen el universo. La obra es compleja. Es imposible adentrarse en ella sin tener una vasta formación en la metafísica antigua, platónica, aristotélica, ya que los conceptos que menciona son muy técnicos y sofisticados. Todas sus fórmulas están expuestas en teoremas que van indicando el proceso de creación de las cosas adecuado a la creación del sigilum, que es la mónada jeroglífica. Por ejemplo, dice en su segundo teorema: es pues por la virtud del punto y de la mónada que las cosas comenzaron a ser en principio. Y más adelante en el teorema séptimo dice: aquí observarás cuidadosamente que los geómetras enseñan que la línea es producida por el desplazamiento del punto. Luego, al contar con dos líneas y cruzarlas formando una cruz, nos indicará en el teorema decimosexto: así, la cruz misteriosamente construida sobre las cifras 5 y 10, presentando la imagen del cuaternario, es bien el signo por excelencia del mundo que viene, del mundo todavía nuevo y renaciente por la redención del hombre por el hombre. De la construcción final de su mónada, por un proceso de abstracción del pensamiento y configuración de símbolos elementales como punto, línea, círculo, nos dice en el teorema 18: pues habiendo ascendido al cielo, nuestros ojos cabalísticos, iluminados por la contemplación de los misterios antes dichos, percibimos muy exactamente la anatomía de nuestra mónada, que se nos muestra así siempre en la luz y la vida de la naturaleza. De esta manera, John Dee irá dando forma a este símbolo fundamental dirigido al trabajo de los iniciados de la época, que lo aplicarán formándose en sus doctrinas y siguiendo la secuencia para alcanzar el control del pensamiento, ejercitándolo. De esta forma, permitir que a voluntad el iniciado pueda elevar su pensamiento para contemplar las verdades eternas, pues como dice el propio Dee, intellectus judicat veritatem, o la inteligencia juzga la verdad. Evidentemente no estamos ante una obra para la lectura del público en general, ni siquiera para los aficionados a temas de esoterismo, sino para personas formadas en las ciencias, pues el propio Dee dice de su obra: aquí el ojo vulgar verá solo oscuridad y desesperará considerablemente. La metodología esotérica que hace uso de las descripciones formales de la geometría antigua y las unifica a las enseñanzas de metafísica y a las prácticas meditativas y ceremoniales,
Es común en los textos de los iniciados en la sabiduría de los siglos XVI y XVII de conocer sus claves. Sus obras son un conjunto de enseñanzas y un conjunto de prácticas, y en esto la obra de John Dee, este genio del humanismo del Renacimiento, aunque poco conocida, es de las más encomiables y atrevidas.